Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. A partir de octubre subirá el precio de la gasolina en el país. El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al manifestar que la medida busca reducir el déficit que acumula el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El incremento no sobrepasará los 400 pesos con el fin de evitar mayores alzas en la inflación. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Venezuela será garante en el proceso con la guerrilla del ELN. Esta noche el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que acepta la solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro a través de una carta para ser garante en el proceso de paz con la guerrilla del ELN. Maduro afirmó que la paz total de Colombia es la paz de Venezuela. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A partir de mañana, la hidroeléctrica El Guavio, la más grande del país, operará al 20% de su capacidad. Los bloqueos que mantienen hace 29 días los habitantes de Ubalá por el mal estado de las vías han impedido los mantenimientos de los equipos, por lo que 4 de 5 turbinas dejarán de funcionar. Hoy se apagó una nueva unidad y mañana otra, lo que significa que el 80% de la hidroeléctrica está fuera de funcionamiento. La planta suministra energía a 2 millones de hogares en el país y aunque por ahora se garantiza la energía, será inevitable el incremento en las tarifas. Pasado mañana habrá una reunión con autoridades, manifestantes y la empresa Enel para buscar una salida a la crisis. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Los reveses militares ponen presión sobre Putin y su entorno teme que tome medidas desesperadas y peligrosas. Ucrania sigue ganando terreno y pide más ayuda militar para cerrar su campaña y derrotar a las tropas rusas. Carlos III hace su primera visita como rey a Irlanda del Norte. El cuerpo de la reina Isabel II llega por última vez al Palacio de Buckingham. Alerta máxima en Londres. La policía espera masiva llegada de seguidores a rendir tributo a la reina. Calculan filas hasta de 35 horas. Decenas de empleados del rey Carlos III recibieron avisos de despido mientras se realizaba una ceremonia en honor a Isabel II. La inflación en Estados Unidos se reduce menos de lo esperado y aumenta la presión sobre la economía que está al borde de una recesión. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Ucrania continúa con su contraofensiva en el este del país y como respuesta Rusia comenzó a lanzar bombardeos masivos en las líneas de frente ucranianas, mientras se teme que si Vladimir Putin se siente acorralado puede agravar aún más el conflicto con medidas extremas. La sorprendente reconquista de Ucrania de unos 6.000 kilómetros cuadrados de territorio controlado por Rusia ha renovado el entusiasmo en las autoridades de Kiev, que ya afirman que la contraofensiva seguirá adelante hasta controlar todas sus fronteras reconocidas internacionalmente. Ahora, los combates se concentran en la región de Kharkov, pero el objetivo es avanzar por el sur y el este hasta liberar todos los pueblos ocupados por los separatistas prorrusos desde 2014 en la región del Donbass. La exitosa contraofensiva relámpago también representa una victoria para la estrategia occidental de firme apoyo al gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con miles de millones de dólares en armas y municiones. Pero aumentan los temores por un recrudecimiento de la guerra y las consecuencias que podría desencadenar un Vladimir Putin acorralado, cuando en Rusia ya se empiezan a abrir grietas contra el liderazgo del presidente y decenas de concejales de Moscú y San Petersburgo ya han pedido su renuncia por alta traición. Esta rara presión política en casa, que ya se reflejó en una nueva campaña de bombardeos masivos en las líneas de frente ucranianas, podría terminar con el uso de armas químicas o un dispositivo nuclear táctico como último recurso por parte de Putin. Las autoridades ucranianas afirmaron que sus tropas avanzan para reconquistar toda la provincia de Kharkov. El presidente Zelensky anunció que las fuerzas militares han recuperado 6.000 kilómetros cuadrados de territorio. Las tropas ucranianas continúan luchando en Kharkov, al noreste del país, para hacer el control de toda la provincia.
Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las fuerzas militares han recapturado 6.000 kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo varias ciudades y pueblos desde el inicio de ambas contraofensivas, cerca de un 10% del territorio total ocupado por Rusia. En videos ha quedado registrado cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania izan la bandera de su país sobre la rusa en las ciudades que han recapturado luego de la ofensiva de principios de septiembre. Cabe recordar que Rusia ha capturado grandes porciones de territorio en el que se incluyen decenas de localidades, desde grandes ciudades a pequeñas aldeas, entre las cuales están las localidades de Donetsk y Lugansk en el extremo este del país, conocido como Donbass, que está bajo control de fuerzas rebeldes apoyadas por Rusia desde 2014. Además, Rusia ha lanzado ofensivas a las ciudades de Kiev, Kharkov, Bucha, Chernobyl, Mariupol, Gerson, Berdiansk, Severodonetsk e Izium. Irlanda del Norte, el territorio del Reino Unido, donde la corona británica suscita mayor controversia por la intención de algunos de independizarse, recibió a Carlos III en su primera visita como rey. El nuevo monarca británico Carlos III prosigue el martes su gira por las 4 naciones que forman el Reino Unido, visitando por primera vez Irlanda del Norte, donde se enfrenta al desafío de asentar una complicada reconciliación. Profundamente devotos de la reina fallecida el jueves pasado, los unionistas norirlandeses protestantes temen que su causa, la pertenencia al Reino Unido, se vea debilitada en un contexto político alterado por la salida de la Unión Europea y por el avance de los nacionalistas partidarios de la reunificación con la vecina Irlanda. Carlos III, quien prometió buscar el bienestar de todos en Irlanda, llegó junto a su esposa, se reunió con representantes de la región en el sur de Belfast y asistió a un servicio religioso anglicano en memoria de la reina, al que asistieron incluso representantes republicanos, que se han sumado a los elogios a la monarca aparcando las diferencias históricas. Sin embargo, Carlos no podrá reunirse con el jefe del gobierno regional porque las desavenencias entre los representantes políticos de ambas comunidades han impedido elegir uno desde las elecciones de mayo. Los restos de Isabel II llegaron a Londres, al Palacio de Buckingham, tras abandonar Edimburgo en un avión de la Fuerza Aérea Real. Este miércoles el féretro será trasladado en procesión pública al Salón de Westminster. Los homenajes a la reina Isabel II continúan en el Reino Unido. Los restos de la monarca ya arribaron a la capital británica tras abandonar Edimburgo en un avión de la Fuerza Aérea Real, donde permanecerá para que miles de civiles le rindan tributo hasta el momento de la sepultura el próximo lunes. Los restos de la reina permanecieron 24 horas en la Catedral de St. Giles de Edimburgo. Durante su estadía, más de 30.000 ciudadanos se acercaron a despedirse y presentar sus respetos. Finalizada su despedida en suelo escocés, el féretro emprendió el viaje de regreso a Londres. El ataúd de la reina Isabel fue bajado del avión en el que viajó desde Edimburgo y colocado dentro de un coche fúnebre en la estación de la Fuerza Aérea Northolt, en el oeste de Londres. De allí partió rumbo al Palacio de Buckingham. En su camino al palacio, una multitud se congregó en las calles de Londres para ver el paso del coche fúnebre. Este miércoles sus restos serán trasladados en procesión pública al Salón de Westminster, en la sede del Parlamento de Reino Unido. Irán en una carroza a caballo desde el Palacio de Buckingham hasta la sede del Poder Legislativo británico, acompañada de un desfile militar y miembros de la familia real. La policía de Londres advierte que habrá filas de hasta 35 horas en la capilla ardiente de Isabel II y espera que más de 750.000 personas que serán asistentes rindan sus respetos a la monarca. La segunda parte del protocolo de duelo por la muerte de Isabel II, que comenzó este martes en Londres y culminará el lunes siguiente con el funeral de Estado, va a ser un desafío logístico de dimensiones descomunales. La Policía Metropolitana calcula que pueden ser hasta 750.000 los ciudadanos que acudan a despedir a la reina en su tierra natal, cuando mañana se abra la capilla ardiente, un escenario que contrasta con el vivido en Edimburgo, donde la concurrencia fue mucho menor. En el Westminster Hall, lugar donde permanecerá el féretro, habrá una fila que se moverá con relativa agilidad y que se bifurcará al llegar ante el catafalco donde reposará el ataúd. Nadie podrá parar al lado del féretro. Aún así, la espera, según ha advertido la policía,
puede llegar a las 35 horas. El lugar estará abierto las 24 horas del día, lo que hará imposible sentarse a descansar o mucho menos acampar mientras espera. Habrá cuartos de baño móviles y 10.000 policías extras se desplegarán por la ciudad. Se entregarán pulseras de identificación a los ciudadanos que hagan cola para permitirles abandonar momentáneamente sus puestos. La policía británica afronta críticas de grupos defensores de las libertades civiles por el trato dado a algunos manifestantes antimonárquicos que han desafiado la ola de simpatía a la familia real tras la muerte de Isabel II. El arresto de ciudadanos que protestaban contra la monarquía en Reino Unido encendió una fuerte polémica y desató profundas preocupaciones por las libertades civiles de la minoría de personas que se han atrevido a pronunciarse contra la familia real y quienes han sido duramente reprendidos por las autoridades e incluso algunos británicos por hacerlo. Así fue el caso de un joven de 22 años que increpó al príncipe Andrés durante la procesión real en Edimburgo, esto por sus vínculos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Tras ser desalojado por la fuerza y escoltado por la policía, fue acusado de quebrantar la paz. La policía, que también se llevó a un manifestante que sostenía un cartel que decía "No es mi rey" frente al Parlamento en Londres, tuvo que recordar a sus agentes que el público tiene absolutamente el derecho a protestar, mientras un portavoz de la primera ministra Liz Truss aseguró que pese al duelo, el derecho fundamental a la protesta sigue siendo una piedra angular de la democracia. La inflación de Estados Unidos se redujo en agosto por segundo mes consecutivo gracias a un importante descenso de los precios de la gasolina. Sin embargo, una inflación de 8,3% interanual sigue siendo alta para los analistas y posiblemente motive una nueva subida de las tasas de la Reserva Federal. Los precios suben desde hace año y medio en Estados Unidos y siguen golpeando el bolsillo de las familias en momentos en los que la Fed ya indicó que continuará con su política de subida de tasas, encareciendo aún más el crédito a particulares y empresas con el objetivo de reducir la inflación, la cual registró un retroceso en agosto cuando el índice de precios al consumidor mostró que los precios subieron un 8,3% interanual. Una ralentización con respecto al aumento del 8,5% de julio y también el menor ritmo de subida anual de los precios desde los máximos históricos alcanzados en junio y se produce junto a un importante descenso de los precios de la gasolina. Y aunque en términos mensuales los precios de consumo subieron un 0,1% respecto a julio, el nivel de la inflación sobre el 8% sigue siendo preocupante y está muy lejos de la tasa de inflación objetivo de la Reserva Federal del 2%. El dato de inflación en Estados Unidos desplomó a Wall Street, que registró su peor jornada en más de 2 años. La bolsa de Nueva York se hundió en números rojos en medio de la fuerte inestabilidad generada por el más reciente dato de inflación en los Estados Unidos, el cual no cumplió con las expectativas de los inversores e incrementó los temores de otra fuerte subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, mientras hundió a los principales indicadores de Wall Street, que vivió su peor sesión desde junio de 2020, hace más de 2 años. El índice Dow Jones de Industriales cayó 3,94%, mientras que el selectivo Standard & Poor's 500 retrocedió 4,32%. Por su parte, el tecnológico Nasdaq fue el que más se desplomó al perder 5,16%. El reporte de inflación también remeció las bolsas europeas, que rápidamente pasaron a terreno negativo tras haber mostrado ganancias en las primeras horas de la jornada. La Universidad Tecnológica de Sydney en Australia creó un contenedor inteligente para basuras, el cual clasifica los materiales reciclables por sí mismo. Un equipo del Centro Global de Tecnología de Big Data de la Universidad Tecnológica de Sydney creó una nueva papelera de reciclaje que puede hacer toda la clasificación automáticamente de desechos. Este contenedor inteligente no es un depósito de basura de plástico básico habitual. Integra un arsenal de tecnología avanzada. This machine can classify different wastes, including the glasses, metal cans, and plastics. And for the amazing part, it can recognize different types of plastics, including the PET and the HDPE. El contenedor usa inteligencia artificial, visión artificial y robótica para ayudar a descubrir qué es lo que realmente se está arrojando, ya sea vidrio, plástico o lata de aluminio. Muy buenas noches. La Comisión Primera del Senado desarrolló hoy un importante debate sobre el futuro del petróleo en Colombia.
El debate fue convocado por la senadora Paloma Valencia a propósito del anuncio del presidente Petro de reemplazar el petróleo como gran fuente energética por la energía solar y la energía eólica obtenida a partir del viento. La senadora Valencia es nuestra invitada esta noche. Doctora, gracias por aceptar. ¿Cuál fue el balance final del debate de hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan. Yo creo que el balance es que uno, para hacer una transición energética, no tiene que prescindir ni del petróleo ni del gas. De hecho, poner a Colombia en una situación donde nos vaya a hacer falta petróleo y gas es arriesgar la seguridad energética de nuestro país. Yo creo que es una decisión de política pública muy equivocada que puede comprometer el futuro del desarrollo de Colombia. Pero el gobierno ha dicho reiteradamente que será una acción progresiva, que eso no será de la noche a la mañana. Claro, ellos sostienen que no va a ser tan rápido, pero Yamid, uno lo que tiene que entender es que los procesos petroleros y gasíferos son muy demorados. Primero tienen que hacer las licitaciones, tienen que hacer las adjudicaciones, sacar todos los permisos, es decir, pueden pasar entre 6 y 10 años fácilmente entre el inicio del deseo de explorar y la primera vez que usted saca gas, porque no todas las exploraciones tienen éxito. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a suspender los contratos de exploración. A partir de ahora, vamos a seguir con los que tenemos, son 6 años o 7 años de reservas, pero en 4 años, cuando llegue un gobierno y quiera reiniciar, entonces va a tener que reiniciar, se le van los años y vamos a pasar unos años en que podemos no tener reservas. Pero también el gobierno ha dicho, doctora Paloma, que los 16 pozos o las licencias que están concedidas de exploración se mantienen. De todas maneras, y esto lo dice la ACP, en la medida en que se suspenda la exploración, van a ir decayendo tanto las exploraciones como las explotaciones, porque las compañías empiezan a montar sus negocios en otras partes y se empieza a desbaratar la economía del sector. Y lo que es grave, en mi opinión, es que no se entiende cuál es la razón para poner en riesgo la seguridad energética del país. Yo estoy totalmente de acuerdo, la más convencida de la necesidad de la transición energética. Claro que Colombia, como el mundo entero, deben pelear en contra del calentamiento global, pero lo que uno no entiende es que Colombia, que tiene el 0.56% de las emisiones globales, de las cuales solamente el 10% de ese 0.56 viene de la producción de petróleo y gas, nosotros digamos que vamos a suspender la exploración de petróleo y gas. ¿Para qué? Mire, durante el debate de hoy intervino, yo no recuerdo cómo se llama, tal vez ustedes me ayuden, un señor que era de la USO, la Unión Sindical Obrera, que hizo un muy buen análisis de lo que significó el mismo debate y lo que es la verdad de petróleo en Colombia. Él dijo, entre otras cosas que usted fue testigo, ninguna de las zonas en donde se produce petróleo en Colombia ha sido beneficiada por esa riqueza. Barranca Bermeja, dijo él, para mencionar un solo caso, ni siquiera tiene un gran hospital, ni una universidad, ni tiene carretera como Bucaramanga. Entonces, ¿para qué le ha servido, doctora Paloma, dijo él, el petróleo a Colombia? Pues yo creo que eso hay que mirarlo de manera distinta, porque uno no puede concluir que los ingresos petroleros y gasíferos que ha tenido Colombia, que hemos podido tener en nuestro país, no nos han servido. Claro que han servido para hacer muchísimas obras. Claro que Colombia ha avanzado en la superación de la pobreza. Uno no puede pensar en la Colombia de hace 50 años sin entender que hoy ha habido una mejoría. Y todo eso son por unos recursos muy importantes. Es que en las rentas nacionales, Yamid, el petróleo y el gas representan casi que el 20% de los ingresos, más lo regional. ¿Que hay corrupción? Por supuesto que sí, pero eso no tiene nada que ver con el petróleo y el gas, tiene que ver con la gente que estamos eligiendo para gobernar. Pero entonces, ¿por qué no asumir por parte de quienes como usted se oponen al apresuramiento en la energía eólica
Yo no me opongo, todo lo contrario, yo estoy de acuerdo en que le pongamos velocidad. Yo lo que no creo es que porque usted prohíba las exploraciones de gas y petróleo, entonces se acelere. Eso no es cierto, porque si usted prohíbe las exploraciones de petróleo y gas, pues prohíbe las exploraciones de petróleo y gas. La única consecuencia real de esa decisión es que no vamos a explotar petróleo y gas. Otra cosa distinta es la transición energética, que usted necesita que la gente invierta en eólicas, porque usted prohíba petróleo y gas no significa que esa plata se vaya a pasar a eólicas. La gente que está invirtiendo en petróleo y gas puede decidir irse a Ecuador a sacar petróleo y gas, o a México, o a otros países. Acelerar la transición energética nada tiene que ver con esa decisión. Acelerar la transición energética tiene que ver con que generemos los estímulos económicos, como lo hicimos en el gobierno Duque, para que eso suceda. Acelerar la transición energética tiene que ver con que pongamos más estímulos para que la gente se reconvierta a carros eléctricos, a carros híbridos, a carros en gas. Acelerar la transición energética es que generemos, por ejemplo, incentivos para que los proyectos salgan. Le pongo un ejemplo, Yamid, 250 comunidades están en la zona de influencia del mayor proyecto eólico que tiene Colombia en La Guajira. Eso significa que necesitamos 250 consultas populares. ¿Para cuándo va a ser ese proyecto? Pero miren, regresando al tema del petróleo, que es el que realmente constituyó el asunto central del debate hoy en la Comisión Primera del Senado. Las reservas nuestras apenas durarán 8 años más. ¿Por qué no ir preparando ya el camino para reemplazar el petróleo? En la opinión suya, ¿hasta dónde Colombia debe seguir basando sus ingresos? Son 13.500 millones de dólares hoy, el año pasado, en el petróleo, si se nos va a agotar. Solamente en impuestos, 24 billones adicionales en dividendos que gira Ecopetrol. Entonces usted me dice, ¿de dónde los vamos a sacar? Y esa es una pregunta que se la hice hoy a las ministras. Entre otras cosas por el siguiente efecto. Hoy nuestras exportaciones son bastante recargadas en el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra balanza comercial se sostiene por el petróleo. Básicamente. Si usted quita el petróleo, vamos a quedar en un déficit de balanza comercial gigantesco que puede ocasionar una subida del dólar que según Corfi Colombiana podría ser hasta 7.000 pesos y por ahí. Pero el punto de fondo, en mi opinión, es que usted no tiene para qué prohibir el petróleo y el gas para acelerar la transición energética. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede dejar que se explore petróleo y gas, y el petróleo y el gas se van explorando. Y métale los incentivos, ponga Ecopetrol a hacer energías alternativas, inviertan en las energías alternativas, genere los incentivos económicos que no están en la tributaria, genere realmente la política para que eso suceda. Si eso sucede, entonces seguramente los proyectos de petróleo y gas van a ser totalmente inviables y quienes pierden la plata son los privados. El problema es que no suceda y nosotros no tengamos petróleo y gas. El petróleo y gas hay que entenderlo como una especie de seguro de vida, porque en el mundo entero lo que se está diciendo es la transición es un proceso gradual. No porque usted prohíba unos productos, ocurre lo otro. Usted puede descarbonizar su economía si toma las decisiones correctas, lo que no implica prohibir un sector. En representación de la industria petrolera, en la comisión intervino hoy el doctor Lloreda. Él dijo, en defensa un poco de la posición suya, pues que reemplazar las rentas que el país recibe por el petróleo sería una hazaña imposible de realizar. Pues mire, yo pienso que no es que sea imposible, pero lo que pasa es que no va a suceder en un año, ni en 2, ni en 5, y seguramente difícilmente en 10. Si usted lo piensa en términos de turistas, para generar los 20.000 millones de dólares que nos genera el petróleo, nosotros necesitaríamos 13 millones de turistas al año que dejen en promedio $1.400 en Colombia. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener que pasar de los 2.200.000, 2.600.000 que tenemos a 13 millones. Eso no va a pasar, doctor Yamid, ni con las condiciones de seguridad que tenemos hoy, ni con los problemas estructurales que tenemos. Entonces, aquí yo creo que la discusión se está confundiendo.
Que si queremos la transición energética, definitivamente sí. Que si la necesitamos, definitivamente sí. Pero ¿para qué renunciar a un seguro que le pueden representar a usted el petróleo y el gas para que esa transición la podamos hacer sin estar en el escenario que, por ejemplo, está Europa hoy? Que por tomar decisiones de generar dependencias económicas, hoy Francia, Alemania se enfrentan a pasar inviernos donde no va a haber gas para que la gente pueda calentar sus hogares. Están comprando carbón, están buscando madera. Esas son situaciones que son previsibles. Entonces la pregunta es, ¿por qué Colombia tendría que recorrer un camino de incertidumbre cuando podemos utilizarlo, lo que tenemos y lo que ya está bajo la tierra, sin afectar la transición energética? ¿Usted tiene algún cálculo, doctora Paloma, sobre cuánto le significaría al fisco colombiano bloquear las exploraciones de petróleo ahora? Si lo tiene, respóndame después del comercial. Le preguntaba, señora ministra, lo que significaría en pérdida de ingresos el bloqueo inmediato a las exploraciones de petróleo. Yo le voy a dar la cifra en términos de lo que recauda la nación. A 2024 o a 2023 lo que se tiene proyectado serían 24 billones de utilidades en dividendos que recibe la nación, que es 88% dueña de Ecopetrol, y 13 billones en impuestos. Eso sin contar las regalías, que son cerca de 15 billones de pesos en el presupuesto bianual. Ahora, mire, doctora Paloma, el balance del debate que hubo hoy en la Comisión Primera sobre la verdad del petróleo en Colombia, ¿cuál fue según su opinión? En mi opinión, lo que queda muy claro es que acabar con la exploración de petróleo y gas no mejora la situación ambiental de Colombia, porque el primer enemigo de Colombia, el primer productor de emisiones con gas de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, es la deforestación. Todo lo contrario, para combatir la deforestación, doctor Yamit, usted lo que necesita son recursos, y esos recursos los podría usted obtener de la explotación de petróleo y gas. Esas regalías servirían perfectamente para proteger la Amazonia, el Darién, toda la costa pacífica. Entonces a mí me parece que lo que hay es que pensar un poquito mejor la situación. Nosotros hoy tenemos una explotación que se está haciendo, que si le quieren subir los estándares ambientales, bienvenido sea, pero lo que necesitamos es que esos recursos nos sirvan para dos cosas que son fundamentales: cuidar nuestra biodiversidad y detener la deforestación, y dos, adaptarnos al cambio climático. Nosotros no somos emisores, pero sí vamos a ser uno de los grandes perjudicados. Nosotros tenemos la posibilidad de que se nos inunden las costas cuando sube el nivel del mar. Tenemos posibilidades, y ya lo hemos visto, de las alteraciones climáticas, porque el fenómeno de la niña y el niño se vuelven más recientes, se le cae la casa a la gente y quedamos después en una costa caribe sin agua para beber. ¿Por qué no usamos esos recursos que hoy tenemos para prepararnos para el cambio climático y para defender nuestra biodiversidad? Esa es mi conclusión, y es la invitación que yo le hice a las ministras hoy. Yo creo que no hay necesidad de prohibir, usted puede incentivar las cosas a través de los instrumentos económicos. Y en su opinión, como balance del debate, ¿cómo le fue a los ministros que asistieron? A la ministra de Minas, a la ministra de Ambiente y el viceministro del Interior, ¿no? De Interior no fue nadie, fueron la ministra de Ambiente y la ministra de Minas. ¿Cómo le fue a la ministra? Vea, a mí no me gusta criticar. Yo creo que la ministra de Ambiente hizo una defensa de su sector ambiental. Me parece que ella no está pensando en cómo vamos a detener la deforestación. Ellos dicen no funcionó Artemisa, que fue la utilización de la fuerza pública para contrarrestar la deforestación, pero tampoco tienen un plan sobre cómo la vamos a detener. Yo se lo dije, ministra, detener la deforestación vale plata, y la única plata a la que usted puede echar mano es la plata de las regalías del sector de hidrocarburos. Y la ministra de Minas, yo diría, es una ministra de Ambiente adicional. Pareciera que estuviera compitiendo esa cartera o compartiendo esa cartera, porque creo que no se ha hecho las preguntas en torno a la seguridad energética de nuestro país, que yo creo que tiene unos retos hoy muy grandes, no solamente en términos de cómo acelerar esa transición energética, que como digo yo creo que necesita muchos estímulos tributarios para hacerlo buen negocio, necesita flexibilizar muchas normas para que eso funcione mejor,
pero no se ha hecho preguntas sobre qué significan las consultas populares para el sector. Yo hablaba de, por ejemplo, del proyecto de energía eólica más grande que tiene Colombia en La Guajira, 250 consultas populares. Y a eso súmele que el Guavio hoy dejó de funcionar en más de 1000 megavatios porque hay un paro y el gobierno no decide desbloquear la vía y no se ha podido hacer el mantenimiento. Eso significa que vamos a tener que producir energías más costosas, energías seguramente térmicas y que no estamos cuidando la seguridad energética. Yo quisiera una ministra de Energía más comprometida con el tema de la energía para los colombianos. Es decir, ¿usted sugiere que la ministra actual de Minas, la doctora Irene, debería renunciar o ser retirada del cargo? Yo eso no me meto porque me parece que... Pero como usted dice que prefiere una ministra... Yo preferiría una ministra que estuviera más comprometida. Yo siento que ella es una ministra de Ambiente metida en el Ministerio de Minas y Energía. Y entonces hace un papel de ministro de Ambiente en un sector que no le gusta y que tal vez no la enamora. La ministra, desgraciadamente, posiblemente por su nerviosismo, tuvo hoy también 2 equivocaciones en el debate. El presidente Petro, antes de las equivocaciones, salió en defensa de la ministra y produjo varios trinos en donde la defiende. ¿Usted cree que ante el desconocimiento que evidentemente la señora ministra ha exhibido sobre el tema de minas y petróleo, debería retirarse del cargo a pesar del apoyo que hoy retiró el presidente? Esas son decisiones, doctor Yamid, en las que yo prefiero no meterme. Pienso que eso es un análisis que tiene que hacer ella frente al gobierno. Lo que yo sí creo es que es una ministra que no está cómoda siendo ministra de Minas y Energía. Ella es una ministra de Ambiente en una cartera que no le gusta, en un sector que no quiere. Y yo creo que eso le va a generar unas dificultades muy grandes a ella, pero sobre todo a Colombia. El fracking, doctora Paloma, ¿a usted le gusta? Mire, yo en principio no. Yo he votado todos los proyectos de ley no sobre el tema del fracking, pero lo que sí yo no entiendo es que nosotros renunciemos a hacer nuestros pilotos para saber cuál es el efecto del fracking. Yo soy una convencida de que uno tiene que seguir la ciencia y que uno tiene que mirar qué está pasando en el mundo, pero tiene que hacer los experimentos en casa para poder tener una ciencia que le permita tomar decisiones. Yo no entiendo cuál es el argumento para uno no terminar unos proyectos piloto que son necesarios para hacer realmente una investigación sensata de qué puede significar el fracking para Colombia. Pero ¿qué sentido tendría continuar con la inversión altísima además en los pilotos de fracking que se están realizando, que son 2? Si ya el presidente Petro dijo que no habrá fracking bajo su gobierno, ¿para el próximo gobierno? Pues de pronto para el próximo gobierno, pero sobre todo porque es que yo creo que uno no debe tomar decisiones en política por el capricho de lo que uno cree. Las decisiones del fracking, uno entendería, las estaban tomando para proteger el agua, para proteger las aguas subterráneas. Y entonces lo que hay que determinar es si hay necesidad o no de protegerlo. ¿Por qué no se utilizó el fracking en el mundo, doctor Yamid? Básicamente... No, en Estados Unidos sí. Pero hubo un momento de prohibición, que fue el principio de precaución, que es muy... Pero con todo respeto, el fracking en Estados Unidos... Y lo acaban de aceptar en Gran Bretaña. Perdón, lo convirtió de país importador en país exportador. Y productor. Entonces, allá voy. Pero, digamos, la razón por la que muchos países lo prohibieron fue por el principio de precaución. Es, no tenemos información suficiente y, por lo tanto, no lo vamos a utilizar. Pero hoy, cuando Estados Unidos ha utilizado el fracking de manera sistemática durante tantos años, pues hoy hay información suficiente disponible para no tomar una decisión con base en el principio de precaución, sino con la absoluta certeza que nos puede otorgar la ciencia. Y yo creo que en eso es que debieran basarse las decisiones de política pública. Ahora, para avanzar paralelamente entre la energía del petróleo y la energía eólica o solar, ¿de qué manera propondría usted que se buscaran alternativas o que se estimulara una energía renovable? Yo creo que Colombia tiene que hacer esfuerzos en 2 direcciones. El primero, yo creo que se necesitan todavía más estímulos tributarios y se necesita que realmente se facilite hacer esos proyectos. Porque cuando un proyecto tiene que tener unas consultas previas que son infinitas e inacabables, esos proyectos se van muriendo por el camino, porque la gente no se queda. Y otra de las cosas que yo creo que el gobierno sí debiera hacer es tratar de llevar
que todos los colombianos que estamos en lugares donde hay sol por tanto tiempo, pudiéramos empezar a tener paneles solares muy baratos que puedan empezar a coproducir para que el país pueda ir migrando rápidamente hacia energías más limpias. Ecopetrol, señora doctora Valencia, ha sido una empresa insignia de Colombia durante muchos años. ¿Cuál sería la suerte de Ecopetrol si finalmente suspendemos la exploración de petróleo? Es muy incierto lo que pueda pasar con Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa que es la joya de la corona colombiana, 91 billones de pesos al año en utilidades. Eso es una cosa impresionante, casi medio billón de pesos invierte Ecopetrol en materia social en este país. Y uno no sabe si la salida del petróleo y del gas vayan a generar una estabilidad para la empresa. A mí me preocupa mucho que esas decisiones drásticas de suspender exploración vayan a generar una devaluación de Ecopetrol muy sustantiva, porque los negocios de energías alternativas en los que ya está Ecopetrol son unos negocios que tienen, digamos, una competitividad distinta a los negocios de petróleo y gas actualmente. Y mire, doctora Palomón, Ludwig Francisco Gómez se llama el trabajador de la USO que estuvo en su debate en el Senado. Él dijo que no entendía, que la prueba de que el petróleo no le había servido para nada a Colombia estaba en la situación de abandono en donde se encuentran todos los departamentos petroleros del país. Pero yo ahí tengo una observación. Primero, yo no creo que eso sea cierto. No, yo sí creo que se han robado mucha plata de las regalías. Pero sí es cierto. Pero el contrafactual, ¿usted cree que La Guajira estaría más rica si no tuviera carbón? No, pero espera, perdón, No. doctora Alicia, mire. De las cosas que yo recuerdo que dijo el señor Gómez, el de la USO, pues que Barranca no tiene ni hospital ni universidad, que la gran riqueza del Catatumbo no existe, que la gran explotación del Putumayo no existe, ¿en qué se ha beneficiado el Huila? Los productores de petróleo en Colombia, ¿en qué se han beneficiado? No, yo creo que, digamos, una cosa es la malversación de las regalías y el hecho de que durante el gobierno Santos, usted lo recordará, se le quitaron las regalías a los municipios productores y a los departamentos productores y se repartieron, como decían, la mermelada para toda la tostada. Eso ocasionó que los recursos de las regalías no le llegaran a las regiones, la corrupción y la distribución legal que teníamos. Pero yo invito a pensar en el contrafactual. ¿Qué sería de Barranca si no hubiera una refinería allá? ¿Qué sería de Barranca si no hubiera habido petróleo en Barranca? ¿Qué sería del Meta o del Casanare si no hubiera una gota de petróleo? Entonces, es muy fácil decir que la plata ha estado mal invertida, porque es cierto, la plata ha estado mal invertida. Pero uno no puede negar, primero, que esa plata evidentemente ha beneficiado a la economía colombiana en todos los sentidos. Estará invertida en 1000 sitios y Colombia ha venido superando pobreza y mucho de eso, muchas familias en acción, mucho subsidio al adulto mayor, lo hemos podido hacer con los impuestos del sector de hidrocarburos y con esas regalías. Otro problema es el contrafactual. ¿Qué habría pasado de Colombia si no tuviera ni una gota de petróleo ni de gas? Yo no creo que seríamos más ricos que ahora. El de hoy, mi pregunta final, doctora Paloma, fue un gran debate sobre la realidad del petróleo en Colombia, un gran debate de control político al petróleo. Brevemente, la conclusión del debate de hoy, el mensaje que la Comisión Primera del Senado le ha enviado al presidente de la República. Pues, doctor Yamid, yo diría lo siguiente, mire, yo propuse en la última reforma a las regalías que pusiéramos regalías al servicio del medio ambiente. Yo logré un 1%. Otros punticos ahí en ciencia y tecnología, otros punticos en los municipios, y cuando hay crecimientos sobre lo que se espera, también el 20% va a ir para la protección de la deforestación. Yo creo que Colombia tiene que usar lo que tiene. Eso es como la parábola de los talentos de Jesús, que le da unos talentos a cada quien y alguien lo entierra y no los usa. Yo creo que cuando la naturaleza te da algo, tu deber es usarlo y usarlo de la mejor manera. Yo creo que nosotros tenemos que acelerar esa transición energética, llegar a las energías limpias, poner los incentivos económicos, transitar hacia esas energías y generar todos los estímulos necesarios, que no los han incluido en la reforma tributaria, ojalá los incluyan después de este debate,
pero sobre todo, dejemos que el sector petrolero continúe para que sea un seguro de vida y utilicemos mientras tanto esa plata en salvar nuestra Amazonia, en salvar el Darién, en salvar los ecosistemas estratégicos de este país, que para salvarlos de la deforestación necesitamos recursos. Paloma Valencia, senadora de la República, y el debate petrolero que hubo hoy en el Congreso de la República. Muy gracias. Muchísimas gracias. Y mil gracias a ustedes por su asistencia y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Gasolina comenzará a subir de precio desde octubre, revela ministro de Hacienda. Alza será moderada este año, pero en 2023 será gradual y más fuerte. Crisis en el Guavio. Desde mañana operará al 20% de su capacidad. Duro ataque de la oposición uribista a política energética del gobierno Petro. Ministras de Ambiente y Minas responden. Dicen que se respetarán los contratos de exploración y explotación. Venezuela, país garante en diálogos con ELN. Delegados de esa guerrilla y el gobierno se reunirán en el vecino país. Condenan a 7 años y 6 meses de prisión a Aida Victoria Merlano por colaborar en fuga de su mamá. Gobierno radica gran reforma política. Propone financiación del 100% de las campañas. Se reduce edad para llegar al Congreso. Se dispara el secuestro. Arauca, Nariño y Chocó, las zonas más golpeadas. Revolcón en la estrategia contra la deforestación. Arroyos provocan nuevas emergencias en Barranquilla. 7 de cada 10 colombianos no confía en la justicia, dice estudio de Universidades Libre y Central. Ecopetrol suspende por 3 meses pilotos de fracking con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Desde octubre comenzarán a aplicarse reajustes graduales en el precio de la gasolina. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, indicó que el alza será menor a los 400 pesos por galón. Sin embargo, advirtió que el próximo año las alzas serán más fuertes. Después del anuncio del presidente Gustavo Petro, el equipo económico de gobierno ya trabaja en lo que será el alza de los precios de la gasolina en el país. La medida responde a reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual subsidió gran parte del año, donde no se trasladó el incremento de la cotización del petróleo al mercado interno. El aumento en el precio de referencia será a partir de octubre y no sobrepasará los 400 pesos, como lo recomendó el marco fiscal de mediano plazo para evitar mayor presión a la inflación. Estamos por definir exactamente cuál es la magnitud del ajuste. Lo que sí les puedo decir es que va a ser un poco más moderado que eso durante este año, a partir de octubre. Pero el año entrante pues irá aumentando gradualmente porque hay que eliminar este subsidio que se está entregando para fines del año pasado en gasolina. De acuerdo con el funcionario, el ACPM tendrá incrementos, pero más paulatinos. En ACPM vamos a ir mucho más despacio por el impacto sobre la carga y sobre el transporte público. El precio actual de la gasolina en el promedio nacional es de 9.180 pesos y el último alza fue de 150 pesos, el cual se registró en julio de 2022. Sabemos que el incremento va a ser gradual, de manera que vamos a afectar lo menos posible el bolsillo de los ciudadanos colombianos. Esta decisión se va a tomar con un principio de responsabilidad fiscal. La ministra de Minas sostiene que se debe corregir un problema fiscal del pasado gobierno. Con un fondo que tiene un déficit enorme que viene desde el pasado gobierno y es algo que vamos a hacer con toda la responsabilidad técnica una vez tengamos el horizonte completo. Se estima al cierre del año un déficit del fondo de 32 billones de pesos. Hay crisis en el Guavio. La hidroeléctrica más grande del país operará al 20%. 4 de sus 5 turbinas quedarán fuera de servicio por falta de mantenimiento. El jueves habrá una nueva reunión para intentar superar los bloqueos que tienen en jaque el suministro de energía. A partir de mañana, la hidroeléctrica El Guavio, la más grande del país, operará al 20% de su capacidad. Los bloqueos que mantienen hace 29 días los habitantes de Ubalá, por el mal estado de las vías, han impedido el mantenimiento de los equipos, por lo que 4 de 5 unidades de generación de energía quedarán fuera de servicio.
retirar casi 1000 megavatios de Guavio de la operación del sistema, pues se está reduciendo la oferta y por lo tanto puede haber incrementos de precio. Para entender la gravedad del problema, es necesario saber que la hidroeléctrica genera 1.260 megavatios. La semana pasada dejaron de operar 2 unidades que producían 500 megavatios. Hoy se apagó una nueva turbina que genera 250 megavatios y mañana una cuarta que aporta otros 250 megavatios. Es decir, que solo queda una en funcionamiento que produce apenas 260 megavatios. El próximo jueves teníamos una reunión programada en Bámbita. Se cancela. La reunión la vamos a hacer aquí nuevamente en el ministerio, donde van a salir unas propuestas muy interesantes. Poder determinar las acciones inmediatas de mantenimiento de la vía, las que ya se vienen como la adjudicación el 29 de septiembre de 50.000 millones de pesos, lo necesario que es estudios y diseños de la vía para poderla tener en mejores condiciones. El Guavio suministra la energía para 2 millones de hogares y aunque por ahora no habrá apagón y se garantizará el suministro, el costo será mayor. Esta generación puede ser suplida por otros generadores, pero no es conveniente para la formación de precios ni frente a riesgos eléctricos que pueda tener el sistema. Pasado mañana habrá un nuevo encuentro con la participación de los manifestantes, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Ubalá y Enel para intentar superar la crisis. El gobierno del presidente Gustavo Petro no desconocerá los contratos vigentes de exploración y explotación de hidrocarburos, pero sí iniciará una transición energética para usar fuentes de energía alternativas. El plan del presidente Gustavo Petro de marchitar el modelo de uso de los hidrocarburos y reemplazarlos por fuentes de energía que no estimulen el calentamiento global fue cuestionado hoy fuertemente por la senadora de la oposición, Paloma Valencia, en la Comisión Primera del Senado. Me parece muy irresponsable de este gobierno pensar que por el hecho de que se prohíba el petróleo y el gas, automáticamente van a surgir energías alternativas. Y si no surgen, ¿qué le va a pasar a Colombia? Que los colombianos guardemos el carro, que no podamos cocinar con gas, que no podamos prender la luz por la noche. Yo creo que la seguridad energética de Colombia no es un tema para jugar. Las ministras de Minas y Ambiente explicaron que el gobierno va a llevar adelante su política de transición energética sin atropellar a la industria petrolera y sin poner en riesgo la soberanía energética del país. Por eso vuelvo y repito, no hay necesidad de entrar en pánico. Vamos primero a hacer la revisión, vamos a dejar que esos contratos hagan su exploración y una vez sepamos de esos contratos sus resultados, entonces podremos nuevamente comprender cuál es el estado hoy de la seguridad energética y en cuántos años podemos confiar que tenemos dicha seguridad. Un ex trabajador petrolero aseguró que la industria ha llevado pobreza y muerte a las zonas de exploración petrolera y denunció que están utilizando a Ecopetrol para introducir el fracking en el Magdalena Medio. Pusieron a Ecopetrol a hacer el trabajo sucio, a incursionar en el territorio para que en ese territorio, con la buena imagen de Ecopetrol, se acceda y se acepte un método de explotación que no es para nada amigable y que la gente no lo quiere. No hay riesgo de una crisis energética en Colombia, advirtieron las ministras de Minas y de Ambiente. El Consejo Gremial Nacional rechazó una eventual intervención del gobierno a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Los gremios de la producción consideran que una intervención sobre dicha entidad no es la solución para bajar las tarifas de energía. Advierten que una decisión en ese sentido pone en riesgo el marco regulatorio vigente por más de 30 años y urgen medidas concertadas. Venezuela será país garante en los diálogos de paz que retomarán el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Así lo acordaron los presidentes Gustavo Petro de Colombia y su homólogo del vecino país, Nicolás Maduro. Esta es la carta que el presidente Gustavo Petro le envió a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, donde le pide formalmente que ese país vuelva a ser garante en el proceso con la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional. En la misiva de 4 párrafos, Petro le dice a Maduro: las dos partes, en referencia al ELN y al gobierno nacional, hemos llegado a un acuerdo para dar aplicación cabal y segura a dicho protocolo, previendo la realización de una pronta reunión en Venezuela a fin de concretar el procedimiento, así como otros pasos para el anhelado restablecimiento de la mesa de conversaciones con esta guerrilla. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que las negociaciones con el ELN se retoman justo donde quedaron antes de que el gobierno de Iván Duque las rompiera.
Una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos: Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Lo que se espera entonces es que los gobiernos de Colombia, Venezuela y la guerrilla del ELN determinen dónde será el encuentro en territorio venezolano para retomar los diálogos de paz entre la insurgencia colombiana, que queda aún vigente, y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Al posesionar a 6 nuevos embajadores de su gobierno, entre ellos a la de la ONU y al de la OEA, el presidente Gustavo Petro reveló que en su charla con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió que vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, es decir, a la OEA, y que lo propio le pedirá al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. En diálogo con Noticentro 1, CMI, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN deberían darse en la frontera con Venezuela. Yo creo que es mucho más simbólico hacerlo en la frontera que hacerlo en Caracas o en Bogotá. Hemos hablado sobre la posibilidad en cualquiera de los 3 lugares, pero creo que es la frontera el mejor sitio, porque es además la demostración de un entendimiento en el territorio, en la proximidad de los 2 países. El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, celebró el anuncio de la participación de Venezuela en los diálogos de paz con el ELN. Rodrigo Londoño, el último comandante de las extintas FARC, guerrilla que dejó las armas en el más reciente proceso de paz, celebró que Venezuela haya aceptado el papel de garante para los diálogos con el ELN. Bueno, es una decisión soberana del presidente Petro. La recibimos bienvenida a Venezuela. Para nosotros fue un factor determinante para lograr los acuerdos que firmamos entre las distintas FARC, EP y el Estado colombiano. Dijo que para el propósito de paz total del gobierno Petro se necesita implementar el acuerdo de paz que él firmó. Lo que falta es que arranquen las instituciones del acuerdo, que fueron las instituciones que no se implementaron en el gobierno de Duque como debe de ser. Un juez condenó a 7 años y 6 meses a la influenciadora Aida Victoria Merlano por complicidad en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano. La condena será apelada. El juez 20 de conocimiento declaró culpable a la influenciadora y modelo Aida Victoria Merlano por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos por ser cómplice en la fuga de la excongresista Aida Merlano. La hija de la exparlamentaria tendrá que pagar 7 años de casa por cárcel y no podrá ejercer cargos públicos durante el mismo periodo de tiempo. La huida de Merlano ocurrió el 1 de octubre de 2019 luego de que se fugara de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Dice el juez que su hija le entregó la cuerda y los guantes con los que logró saltar desde el 2º piso del consultorio y después huir hacia Venezuela. Esos elementos ingresaron a la unidad odontológica en el maletín de color negro que Esteban José Manzaneda Merlano llevaba consigo, de lo cual su hermana tenía pleno conocimiento. La Fiscalía apeló la decisión al considerar que la pena debe ser superior y la defensa de Merlano también al considerar que ella es inocente. Pasó un milagro porque fueron 7 años y medio y va a ser en el beneficio de casa por cárcel. Me dictaron privación de la libertad inmediata, entonces ahorita tengo que cuadrar obviamente todo el tema con el IMPEC. El caso será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá, que definirá si tumba o ratifica la condena. La legislación colombiana establece que todas las personas condenadas pueden redimir su pena con estudio y trabajo, lo que quiere decir que por cada 2 días de redención se reduce 1 día de la condena. Es decir, que Aida Victoria Merlano podría quedar en libertad aproximadamente en 2 años y medio cuando se cumplan 3/5 partes de su condena de 7 años de casa por cárcel. La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un nuevo macrocaso para investigar los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas. La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un macrocaso que investigará crímenes que pudieron haber cometido las FARC, la Fuerza Pública y otros agentes del Estado contra pueblos indígenas, afrodescendientes, rom, gitanos y demás comunidades ancestrales. Se trata de 1.350.181 víctimas con pertenencia étnica. Que las múltiples violencias a las que han sido sometidos los pueblos y los territorios étnicos están acentuadas
por el racismo y la discriminación y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual. La JEP identificó más de 190.000 víctimas en el Pacífico, especialmente en Buenaventura, más de 89.000 en la Sierra Nevada de Santa Marta, más de 33.000 en la Amazonía y la Orinoquía y más de 61.000 en el Chocó. El ministro del Interior, Alfonso Prada, presentó hoy el proyecto de reforma política con el cual el gobierno espera hacer más participativa la actividad partidista y liberarla de la influencia de dineros mal habidos. Con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico y de algunos liberales, el ministro del Interior, Alfonso Prada, llevó hoy ante el secretario del Senado el proyecto de acto legislativo con el cual se propone una radical transformación al ejercicio de la política en Colombia. Acto legislativo que busca hacer realidad las medidas para garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad en la democracia colombiana. Busca adicionalmente cumplir con los acuerdos de paz suscritos en el Teatro Colón. La reforma política del gobierno propone listas de candidatos a corporaciones públicas cerradas y bloqueadas, con alternancia de género, es decir, que habrá paridad de género en el próximo Congreso. El proyecto propone reducir de 25 a 18 años la edad para ser representante y bajar de 30 a 25 años la edad para ser senador. Establece la financiación exclusivamente estatal de todos los partidos y movimientos políticos. Obliga a la democracia interna de los partidos para elegir candidatos. Autoriza listas de coalición y da facilidades para conformar organizaciones políticas. Permite cambiar de partido por una sola vez. No presentó el gobierno reformas al Consejo Electoral. Ese va a ser un tema que seguramente va a llegar al Congreso. La estructura del Estado en materia de corte electoral o no. Tenemos conceptos desfavorables tanto de los órganos actuales de la justicia como la Sala Quinta del Consejo de Estado. Este proyecto del gobierno se acumulará con otros 5 de la misma materia que son de origen parlamentario y que ya están en la Comisión Primera del Senado. De inmediato, las diferentes bancadas en el Congreso reaccionaron al proyecto de reforma política. Algunos legisladores mostraron reparos por las listas cerradas planteadas en la reforma política para la elección en las corporaciones públicas. Cerrar las listas no resuelve los males que tiene la democracia. Esto presupone unas discusiones al interior de los partidos que termina siendo el cómo se van a conformar las mismas listas y no terminamos en la dictadura del bolígrafo. Importante que haya un proceso democrático y de participación donde no ocurra como lo que por ejemplo pasó en el Pacto Histórico, que por haber elegido una lista cerrada de a dedo, pues se colaron congresistas cuestionados como Alex Flores. El presidente del Congreso, Roy Barreras, se refirió a este punto. Cierra las listas para evitar la compra y venta de votos y el sistema corrupto clientelar de cambiar votos por prebendas o por dinero o por tejas. En la lista cerrada, las curules son del partido y el ciudadano vota es por el partido, no por la persona. Entonces el partido puede decidir que su militante lo necesita de representante a la Cámara o de alcalde o de ministro o de ninguna cosa. Si se aprueba tal y como la radicó el gobierno, aplicaría para los que se presentaron en lista cerrada, por ejemplo el pacto. Otro punto que causó controversia fue un inciso que plantea que las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal. Es decir, la Procuraduría no tendría facultades en estos casos. Acabar las mafias que existen en el bienestar familiar, le ordenó hoy el presidente Gustavo Petro a la nueva directora de ese instituto, Concepción Baracaldo. Las directrices entregadas por el presidente Gustavo Petro a la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, se las hizo para decir que tiene que barrer todo aquello que suena a corrupción en esa entidad que atiende a la niñez colombiana. Barrer de mafias políticas todo el ICBF a nivel nacional. Sin eso no podemos hablar de programas serios para la niñez. El ICBF no es tráfico de influencias políticas, ni de derechas, ni de centro, ni de izquierdas. El pronunciamiento del primer mandatario lo hizo al posicionar a 7 altos funcionarios de su gobierno. A la propia Concepción Baracaldo como directora del ICBF, a la consejera para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí, al presidente del Banco Agrario, Hernando Francisco Chica, al director general del Instituto Geográfico, Agustín Codaxi, Gustavo Adolfo Marulanda, a la directora del DANE, Beatriz Piedad Urdinola,
a la directora del Departamento de la Prosperidad Social, Cielo Rucinque, y al director general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, Andrés Elías Molano. A todos les asignó funciones el primer mandatario. En la posesión de esos funcionarios, el presidente Gustavo Petro dio puntada sobre el sistema pensional que quiere adelantar en Colombia. Dijo que debe basarse en el sistema de pilares y que a los fondos de pensiones privados solo deben cotizar las personas que ganen altos salarios mínimos, que en los fondos de Colpensiones, el del Estado colombiano, debe cotizar la gente con menores ingresos, para que así pueda extenderse el subsidio a las familias más necesitadas. El secuestro va en aumento. Este año se han reportado 107 casos. Arauca, Nariño y Chocó son las zonas más afectadas. Entre enero y agosto de este año se denunciaron 107 secuestros en Colombia. El aumento en este delito respecto al año anterior fue del 12%. Ante el crudo panorama, las autoridades han aumentado los operativos en contra de bandas dedicadas al secuestro. Hoy se confirmó la captura de 115 personas. Intimidaban con armas de fuego al conductor, lo bajaban del vehículo, le hurtaban sus elementos y procedían a hurtar el vehículo. Llevaban a zona boscosa a esta persona. Una vez amordazada y amarrada de pies y manos, procedían a grabar videos y con estos videos los enviaban a los empleadores y a sus familias. En otro caso, en el Valle del Cauca, fue liberado un joven de 21 años por el cual pedían 200 millones de pesos por su liberación. Se logra la liberación de un joven en el municipio de Tuluá. Joven que estaba secuestrado durante 105 días. Los departamentos con el mayor registro de secuestros son Arauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. La Fiscalía denunció que en el centro de Bogotá la banda Los Maracuchos, cuyos integrantes fueron capturados y presentados ante un juez, tenía casas de tortura y homicidios donde llevaban a los integrantes de grupos rivales. En la audiencia reservada, la Fiscalía reveló que en el centro de Bogotá había casas de tortura y homicidios de la banda venezolana Los Maracuchos. En alguno de estos inmuebles, doctora, es donde se ha realizado al interior de ellos la tortura de personas. Posteriormente sacan los cuerpos sin vida, que es lo que usted conoce en la actualidad, los mal llamados embolsados. La Fiscalía identificó a alias Leo como la persona que lideraba los enfrentamientos contra bandas rivales por el control de la droga en Bogotá. Un sujeto apodado como alias Leo, quien es el líder de la organización delincuencial, a quien se le acreditan varios homicidios. Como autor intelectual de los mismos, esta persona es quien ordena y autoriza dichos homicidios. Los 10 detenidos responden a esta hora ante un juez. La ministra de Ambiente, Susana Mohammad, anunció esta noche una nueva estrategia de lucha contra la deforestación, en la que la fuerza pública actuará de manera preventiva contra la tala de bosques. La ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, lideró el primer Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, en el que anunció un nuevo enfoque en la batalla contra la destrucción de los bosques y las selvas en Colombia. El papel de la fuerza pública, que no renuncia obviamente a la autoridad en el territorio, pero busca en un marco integral coordinar y sobre todo adecuarnos a un esquema preventivo. La nueva estrategia integral buscará frenar los delitos que están destruyendo especialmente la selva amazónica. Estar preparados para apagar los incendios, predecir dónde podrían ir geográficamente los núcleos de deforestación de acuerdo a la información cartográfica y buscar tener presencia de la fuerza pública precisamente para contener ese avance. En la nueva estrategia se van a priorizar departamentos como Meta, Caquetá y Guaviare. Varios conductores fueron sorprendidos hoy por la fuerza de los arroyos en Barranquilla. Llovía torrencialmente y aumentó el nivel del arroyo de la carrera 50 entre calles 84 y 85. En fila, vehículos que subían por esa vía fueron alcanzados por la fuerte corriente. Víctimas, 6 carros. La camioneta negra Kia fue la que sufrió las consecuencias. Este taxista, quien iba dentro de su vehículo acompañado de su esposa, vivió momentos de angustia cuando fue sorprendido por la corriente del arroyo. Yo cuando vi ese arroyo que venía de frente, yo me llené de pánico. Por fortuna, el taxista fue auxiliado por trabajadores del sector. Como pude ir reversa rápido y alcancé a meterme, pero el arroyo venía con mucha fuerza, demasiado bravo, y los que estaban delante mío no alcanzaron a reaccionar porque el agua se le metió a los vehículos y se le apagó los vehículos. Por las emergencias de hoy no se reportaron pérdidas humanas.
Y en Medellín, las fuertes lluvias provocaron emergencias en diferentes puntos de la ciudad. En el sector de Aguacatala se reportaron inundaciones en las principales vías. En el barrio Laureles, un árbol cayó sobre 2 vehículos y en el hecho no hubo lesionados. Las autoridades han reportado emergencias en Envigado y Amagá. Mediante decreto expedido hoy, el presidente Gustavo Petro fijó las funciones para la vicepresidenta Francia Márquez. Son 17 las tareas que deberá atender la vicepresidenta, sobre todo en temas de lucha contra la desigualdad, la discriminación y el trabajo por la inclusión social. Recordó el presidente Petro que Francia Márquez estará al frente del Ministerio de la Igualdad. 7 de cada 10 colombianos no creen la justicia, así lo revela un estudio de las universidades Libre y Central. Esto explicaría el incremento en los casos de justicia por mano propia en el país. Videos como estos, en los que la víctima o la comunidad castigan a los delincuentes, cada vez son más frecuentes en el país. Cada 10 colombianos, 7 no confían en el sistema de justicia y eso los lleva a querer tomar la justicia por mano propia. El informe arroja otro dato preocupante, y es que 6 de cada 10 colombianos estarían dispuestos a participar de un linchamiento. 3 de ellos usarían armas. En Colombia hay una pésima percepción de las instituciones de justicia y que los ciudadanos sienten que la justicia es algo que está muy lejano o que les cuesta trabajo acceder a ella. Medellín es la ciudad del país con más casos de linchamiento. Se calcula que cada año 15 personas mueren por esta causa. Le sigue Bogotá con 7 y 12 muertos y Cali con 5 y 10 casos. La frustración, la barrera para acceder a la justicia y la impunidad serían las principales causas de este fenómeno. Hay un déficit de jueces y fiscales. El estándar internacional nos dice que tienen que haber 86 jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes. Colombia solo tiene 11 por cada 100.000. En los últimos 3 años, los casos de justicia por mano propia en el país han aumentado 19%. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis José Rueda, hizo un llamado para combatir la estigmatización contra la población venezolana por cuenta de los recientes hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país. Ante la incursión en el panorama del orden público de las organizaciones Tren de Aragua y Los Maracuchos y las recientes capturas de migrantes anunciadas por la policía y la alcaldesa de Bogotá, el arzobispo Luis José Rueda hizo este llamado. Yo creo que tenemos que evitar toda estigmatización, todo juicio apresurado. No creo que sea justo tratar de ubicar como culpables de estas situaciones solamente a algunas personas venidas del vecino país. Rueda también hizo un llamado para evitar los linchamientos y la justicia por mano propia. Quitarle la vida a los seres humanos y luego tomarse muchas veces la justicia por cuenta propia. Yo hago un llamado en nombre de la Iglesia a que todos trabajemos para que los caminos institucionales nos ayuden a solucionar los problemas. La alcaldesa Claudia López le pidió formalmente al canciller Álvaro Leiva interceder ante el gobierno de Venezuela para aislar a los cabecillas de la temible banda del Tren de Aragua. A través de esta carta, la alcaldesa Claudia López solicitó al canciller Álvaro Leiva adelantar gestiones con el gobierno venezolano para aislar a los cabecillas del Tren de Aragua, quienes desde la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua estarían ordenando los macabros asesinatos. Aprovechando el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, los canales de cooperación judicial y de cooperación en justicia y seguridad se fortalezcan. También se emitió circular azul de Interpol contra 5 integrantes de los maracuchos que huyeron hacia Venezuela. Para que los organismos internacionales de seguridad y justicia los capturen y los lleven a la justicia. En las últimas horas, 3 personas fueron asesinadas en Bogotá. Que obedecen a atracos aparentemente o alguna consecuencia derivada de alguna riña o algún problema de esta naturaleza. En la noche de ayer fue encontrado un cuerpo en el canal Fucha entre las localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal. El funcionario confirmó que de los 9 predios allanados en Bogotá donde fueron capturados 10 integrantes de los maracuchos, 3 pasarán a extinción de dominio. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se reunió con un soldado que denunció al ejército por presunta corrupción.
Uno viene a hacer reclamo acá y se encuentra que uno es el malo. El soldado que hizo la denuncia fue identificado como Julián Guerra, un joven del batallón de infantería número 26 del municipio de Garzón en el departamento de Huila. La denuncia la hizo a la institución a través de redes sociales por, según él, robarse la plata de la comida de los militares. Los cuadros, los comandantes ganan más plata que uno. ¿Por qué tienen que robarnos la plata? Dijo el soldado en medio de la denuncia que les piden 30.000 pesos para darles almuerzo, lo que representaría un robo de la alimentación que deben dar en el ejército. Ante las fuertes acusaciones, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se reunió este martes con el soldado para escuchar la situación delicada que se dio a conocer a la opinión pública. El ministro se comprometió con investigar y darle solución a esta problemática que se denunció públicamente. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano, anunció una directiva para acabar con las nóminas paralelas en la rama ejecutiva. Según Liscano, la directiva reducirá en un 30% la contratación de órdenes de prestación de servicio y acabará con la acumulación de contratos de algunas personas. La directiva pretende un ahorro de 5 billones de pesos en los gastos de funcionamiento. Contratistas es. La Contraloría de Bogotá puso la lupa en el muro de contención que colapsó en la avenida Boyacá con 127, esto al norte de la ciudad. La Contraloría de Bogotá visitó el muro de contención que colapsó en la avenida Boyacá con 127. El organismo de control había advertido presuntas irregularidades en el diseño. La Contraloría de Bogotá viene haciendo un seguimiento desde el año 2019 a esta megaobra que proviene de recursos de valorización del año 2013. Este deslizamiento registrado el fin de semana tiene preocupados a los habitantes de los edificios vecinos, quienes temen que el terreno siga cediendo. Y el IDU el día de hoy nos ha manifestado que nos dará un diagnóstico el próximo viernes por estos deslizamientos presentados y que pueden afectar la comunidad y el distrito capital. La obra, cuyo costo supera los 200.000 millones de pesos, inició en el año 2019 y aunque debía estar lista en el 2021, apenas tiene un 46.7% de avance. Mientras Ucrania intenta volver a liberar todos los pueblos ocupados por separatistas prorrusos, en Londres continúa la masiva despedida de la reina Isabel II y la bienvenida al nuevo rey Carlos III. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CNI. Ucrania continúa con su contraofensiva en el este del país, donde las tropas de Kiev buscan liberar a todos los pueblos ocupados por separatistas prorrusos desde 2014. Como respuesta, Moscú comenzó a lanzar bombardeos masivos en las líneas de frente ucranianas y se teme que si Vladimir Putin se siente acorralado, pueda agravar aún más el conflicto e incrementar el peligro nuclear. Irlanda del Norte, el territorio del Reino Unido, donde la corona británica suscita mayor controversia por la intención de algunos de independizarse de la corona, recibió a Carlos III en su primera visita como rey, mientras Londres se prepara para despedir a la reina Isabel II. La segunda parte del protocolo de duelo por la muerte de Isabel II, que comenzó este martes en Londres y culminará el lunes siguiente con el funeral de Estado, va a ser un desafío logístico de dimensiones descomunales. La Policía Metropolitana calcula que pueden ser hasta 750.000 los ciudadanos que acudan a despedir a la reina y que tendrán que esperar incluso 35 horas. Ecopetrol pidió suspender los contratos para el desarrollo de los proyectos de fracking en Puerto Wilches, Santander, por espacio de 3 meses. La petrolera solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión de los contratos Calé y Platero en Puerto Wilches, Santander, por un plazo de 90 días. De esta manera se busca abrir un compás de espera mientras se determina el futuro de los pilotos. Cabe anotar que de dichos contratos se derivan derechos y obligaciones legales para el contratista y lo que pretende es continuar dándole un manejo adecuado al ejercicio de los mismos. En la actualidad no se han hecho obras civiles ni actividades operativas en los dos proyectos. Uno de ellos ya cuenta con la licencia ambiental. La compañía esperará decisiones por parte del Gobierno Nacional sobre los proyectos de fracking. Las empresas públicas de Medellín iniciaron el llenado del pozo donde se recibirá el agua que generará energía en las turbinas de Hidroituango. EPM confirmó que ya inició el llenado de la Almenara Norte. Expertos explicaron que es un pozo ubicado cerca a la casa de máquinas que recibirá el agua que generó energía en las turbinas, luego llegará a los túneles de descarga y finalmente retomará su cauce. Es la primera vez desde que superamos la contingencia que comenzamos a avanzar con aguas dentro de los túneles.
para poner en operación normal la central de generación. Profesionales dicen que esta prueba es clave porque permitirá comprobar que no hay filtraciones en los sellos de las compuertas que bloquean el paso del agua. En el proyecto también avanzan las pruebas en el montaje final de las 2 primeras unidades de generación. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció hoy un plan de apoyo para los 6.000 ex trabajadores de los almacenes Justo y Bueno, hoy en liquidación. En debate de la Comisión Séptima de la Cámara, la ministra de Trabajo puso el dedo en la llaga sobre el problema social por la quiebra de Justo y Bueno. Las mercaderías Justo y Bueno, empresas que quebraron, que se volaron los dueños con la plata, más de 1 billón de pesos, pero quedaron 6.000 trabajadores y trabajadoras sin nada. El plan de salvamento para los ex trabajadores de Justo y Bueno consiste en darles la oportunidad de asociarse para comprar la marca. Los trabajadores hacen su asociación, que sería la que en última instancia compraría o adquiriría o le dejarían como activos la marca de Justo y Bueno, y eso tendría un apalancamiento financiero. La ministra informó que el próximo 21 de septiembre vence el plazo para presentar la propuesta. Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron el monto del presupuesto general para 2023. Tras diferentes ajustes, se fijó en 405,6 billones de pesos. El monto aprobado por las comisiones económicas será con el fin de garantizar los recursos necesarios a los programas sociales. Los aumentos en los programas prioritarios del gobierno, que son el desarrollo rural, la reforma agraria, digamos, segundo, educación, salud, vivienda rural y agua potable, los programas de lucha contra el hambre, los programas de paz, incluyendo la lucha para erradicar cultivos ilícitos. Los recursos provienen de mayor recaudo tributario y créditos en el exterior. El gobierno está en búsqueda constante de créditos internacionales. Mencioné 2 porque fueron aprobados en estos días, que es el crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo, que es un crédito general para el presupuesto de 20 millones de euros, así como un crédito sobre insumos agrícolas del Banco Mundial. Ahora las comisiones económicas iniciarán la discusión sobre el articulado del proyecto. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció un plan de acción para enfrentar la ola invernal en el país. El Gobierno Nacional ya trabaja en un plan de acción para mitigar los efectos de la ola invernal. Se adelantarán visitas en las regiones de mayor riesgo. Queremos mirar muy claramente la Mojana, que ya se sabe que hay problemas muy serios, pero también todo el área del Canal del Dique. Ahí está el sur del Atlántico, el que siempre no hemos podido a través de la historia encontrar una solución. Y siempre que hay una crisis ambiental, siempre que hay una niña, inclusive cuando hay niños también, depende de la sequía, siempre esa zona es muy vulnerable. Se buscará mayor presupuesto, sobre todo para lo que será el Seguro Agropecuario Nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,60% a 1.228 puntos. La acción del grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 2,04% a 10.000 pesos. La acción del grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,03% a 35.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,38% a 2.389 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.413 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.180 pesos y la venden en 4.270 pesos. Un euro cuesta 4.412 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 23 centavos. El azúcar se transó en 18,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $87 con 64 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $93 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.389 pesos.
Y esta es una noticia al cierre. El gobierno radicó esta noche mensaje de urgencia para el trámite del proyecto de ley de orden público que da facultades al presidente para negociar la paz con grupos armados al margen de la ley.